Hoy vamos a tratar de los sistemas de gobierno de la radio y televisión de Portugal. En primer lugar, vamos a hablar del modelo de gobierno de la RTP, después de las principales líneas del cambio adoptado en 2014. También hablaremos de los mecanismos de prevención de la injerencia política. Por fin, de la valoración social y quejas existentes. En el modelo de gobierno tenemos los órganos sociales y estatuarios. Dentro de los órganos sociales tenemos el Consejo General Independiente, la Asamblea General, el Consejo de Administración y el Consejo Fiscal. Dentro de los órganos estatuarios tenemos los proveedores y el Consejo de Opinión. Ahora vamos a tratar del Consejo General Independiente. Este es el órgano de supervisión y de control interno. Es el que elige el Consejo de Administración y el proyecto estratégico de la sociedad. La elección es hecha por sus miembros y son elegidos entre personalidades de reconocido mérito, garantizando una adecuada representación geográfica, cultural y de género, con experiencia profesional relevante y credibilidad incuestionable. El Gobierno y el Consejo de Administración elige cada uno 2 miembros del Consejo General Independiente y los 4 miembros del Consejo General Independiente elegidos eligen más 2. El presidente es António Maria Maciel de Castro Feijó. El presidente es licenciado en Estudios Anglo-Americanos, máster en Literatura Inglesa y Americana y máster y doctor en Literatura Inglesa y Americana. Su experiencia profesional es vicerrector de la Universidad de Lisboa y profesor catedrático de la Facultad de Letras de la misma universidad. Ahora hablaremos de la Asamblea General. Se compone de los accionistas con derecho a voto. Este órgano delibera sobre estatutos, aumentos de capital, emisiones de bonos, cuentas e informes de gestión. Y el Consejo de Administración. Este colabora con el Consejo General Independiente como parte de sus funciones y pone a su disposición los medios necesarios. Asegura el cumplimiento de la ley de la radio y televisión, del contrato de concesión y el proyecto estratégico. La elección es hecha por 3 miembros, 1 presidente y 2 miembros designados por el Consejo General Independiente. El presidente se llama Gonçalo Trigo de Moraes de Albuquerque Reis. El presidente es licenciado en Economía por la Universidad Católica Portuguesa, tiene un MBA en la Universidad de Chicago. Su experiencia profesional es un pasaje por los sectores de la banca, consultoría, publicidad, infraestructura y capital privado. Ha ocupado puestos de dirección en varias compañías, incluyendo RTP, que fue gerente entre 2002 y 2007. Por fin, el Consejo Fiscal. Este órgano controla el gasto presupuestario de la empresa. La elección es hecha por un compuesto de 3 miembros, uno de ellos necesariamente designados a propuesta de la Dirección General del Tesoro y Finanzas, elegido en Asamblea General, y el auditor es elegido a través de la propuesta de la Comisión de Control. El presidente se llama António Lima Guerreiro y es licenciado en Derecho. Su experiencia profesional ha sido como técnico jurista y fue asesor principal de la Dirección General de los Impuestos. Participó en el Ministerio de las Finanzas en actividades de cooperación con la República de Angola. Ahora trataremos de los órganos estatuarios. Empezamos por los proveedores. Los proveedores es un órgano que es responsable de recibir y evaluar la pertinencia de las quejas y sugerencias de los oyentes y espectadores. La elección es hecha por un Consejo de Administración que nombra los proveedores y notifica la designación al Consejo de Opinión, que tiene que dar su opinión. Proveedor del oyente es Paulo Cordeiro, con una formación en radio y un camino conectado a los medios de comunicación. El proveedor del espectador es Jaime Fernández. El Consejo de Opinión emitirá su dictamen sobre las iniciativas legislativas, el acuerdo de la concesión o la creación de entidades. Elección. El presidente es elegido por el propio Consejo. 10 miembros son elegidos por el Parlamento y los demás miembros son nombrados por los diversos departamentos gubernamentales. Presidente es Manuel Coelho da Silva. En 2014, el principal cambio se refiere al nuevo contrato de concesión de la empresa. Son los contratos de concesión que definen, tanto en términos cuantitativos y cualitativos, y los criterios para evaluar el cumplimiento de la función pública. Este acuerdo tiene por objeto garantizar la independencia de la concesionaria de la radio y la televisión pública, con respecto al gobierno, la administración y otras autoridades públicas.
Para este propósito, se procedió a la modificación de la Asociación de la Radio y Televisión de Portugal, con el objetivo de crear un nuevo órgano rector, el Consejo General Independiente. Este órgano busca contribuir a la eliminación del riesgo o la percepción del riesgo de injerencia del poder político en RTP, que incide negativamente en la credibilidad y la imagen de la administración pública ante los portugueses. En el nuevo contrato de concesión también garantiza un cambio del valor del capital de RTP para un número mucho más alto. Por último, para poder aprobar el nuevo contrato fue necesario a las leyes que dicen respecto a la de radio y televisión. ¿Cuál y por qué estas alteraciones? La privatización de uno de los canales públicos de RTP era uno de los objetivos del ex primer ministro Pedro Passos Coelho, representante del Partido Socialdemócrata. Sin embargo, Paulo Portas, viceprimer ministro, se opuso porque consideraba esencial el fomento de la cultura e identidad portuguesa, la existencia de un canal público. La solución fue la creación del Consejo General Independiente de RTP. Este nuevo organismo heredó la capacidad de gestión que estaban bajo la autoridad del gobierno y la RTP permaneció pública. Por lo tanto, el PSD consiguió retirar el peso institucional del Estado, aunque la compañía continuó siendo financiada por los contribuyentes a través de la contribución audiovisual, y el CDS garantizó la privatización de RTP. De hecho, el mantenimiento de una televisión pública fuerte, incluso para la defensa de la lengua portuguesa y la política exterior cultural de Portugal, era una cuestión de interés nacional. Mecanismos de prevención de la injerencia política, plan de prevención de riesgos de corrupción, código de ética y principios de buen gobierno. Plan de prevención de riesgos de corrupción, ¿qué es? Es un plan que identifica las principales áreas o procesos que pueden estar sujetos a la ocurrencia de actos de corrupción. Su objetivo es evitar estos riesgos mediante la eliminación de sus causas o prevenirlos para minimizar la probabilidad de su ocurrencia y o gravedad de sus consecuencias. ¿En qué áreas se han identificado? Han sido identificadas como zonas con una mayor susceptibilidad a la existencia de riesgos de corrupción y delitos relacionados, los procesos inherentes a la adquisición de bienes y servicios, la contratación de personal y proveedores de servicios, venta de espacios publicitarios, utilización y salvaguardia de los activos. ¿Qué medidas se han llevado a cabo? La inclusión de todas las compras de bienes y servicios en la central de compras de la compañía, que además que mejora la eficiencia, refuerza la segregación de las funciones del proceso de compra y la creación de medidas de prevención de carácter general en relación con el desarrollo de una cultura organizacional de rechazo de la corrupción, dedicados a los valores éticos y en el principios de la buena gestión de la propiedad pública, la equidad, la responsabilidad, la igualdad y la imparcialidad e integridad. Para prevenir la injerencia política también se creó el Código de Ética. Este código se considera un valor fundamental de la RTP. La independencia de los poderes establecidos, ya sean políticos, económicos, de naturaleza privada o institucional, que proporciona, entre otras cosas, una información precisa, completa y contextualizada, imparcial e independiente ante las autoridades públicas y los intereses privados. Y con respecto al compromiso con el público, sus responsables y profesionales actúan con plena independencia con el respeto al poder político y económico, respetando los principales editoriales de la independencia y la imparcialidad de la radio y la televisión pública, escuchando a las partes implicadas y garantizando la cobertura de acontecimientos con precisión y objetividad. Por último, existe también el documento de los principios de buen gobierno, que para la prevención de la injerencia política plantea los siguientes objetivos: llevar a cabo sus negocios con integridad, la formalización de manera adecuada, no pudiendo practicar los gastos confidenciales o indocumentados, tener a adherirse a un código de ética y tener las cuentas auditadas anualmente por entidades independientes. El órgano de administración deberá crear y mantener un adecuado sistema de control para el tamaño y la complejidad de la empresa, con el fin de proteger las inversiones de la empresa y sus activos. Valoración social, lo que las personas asocian con RTP.
RTP en general es el tercer canal más visto en Portugal, sin embargo es muy apreciado por los inmigrantes, que utilizan RTP para mantener los lazos emocionales con Portugal. A esta estación se la asocia a veces como una imagen más tradicional y seria. Sin embargo, los portugueses quieren la RTP mantenga sus funciones de servicio público y ofrezca programas relacionados con la cultura, el arte y la ciencia y demuestran su desaprobación cuando verifican que la programación de RTP se aproxima a los canales privados, SIC y TVI. En general, la población es más exigente con esta estación una vez que la financian y no le gusta que use tantas llamadas de valor añadido en los programas por la mañana y por la tarde. Por otro lado, se asocia la RTP con un grupo de telespectadores más eruditos con una educación superior, clase social más alta y no en un grupo más amplio de espectadores de diferentes clases sociales. Pero ahora, con RTP Play, la estación se acercó a los más jóvenes. Las quejas por injerencia política. En 2010, el Partido Comunista Portugués de Azores dijo que la calidad de la democracia en los Azores y la dignidad de los profesionales de la televisión pública en el archipiélago sufrieron ataques graves, acusando al gobierno regional de tratar de cambiar alineaciones y contenidos noticiosos. En 2011, también Paquete de Oliveira, ex proveedor de RTP, hizo públicas las críticas al poder político que supuestamente se estaba entrometiendo en la televisión estatal. En 2012, la Junta de Editores de la RTP de los Azores denunció al sindicato de periodistas los presuntos intentos de condicionar el trabajo de los periodistas de la empresa. La Junta de Editores ha acusado al equipo del secretario regional, José Contento, de buscar condicionar y interferir de forma abusiva en el trabajo de los periodistas. También el propio público se queja de las injerencias políticas. En el 2015, Teresa se queja en una carta abierta debido a que el primer ministro tenía interrumpido al telejornal para anunciar el comienzo de la campaña electoral. Afirma que es inconstitucional imponer nuestros candidatos es muy grave. Alega la falta de democracia. En 2014, apenas se creó el Consejo General Independiente. El Consejo de Administración de la RTP quiso comprar los derechos de la Champions League supuestamente sin avisar al CGI, lo que generó una disputa que incluía al gobierno, reguladores, a los canales privados de la competencia y al propio Parlamento ruso. El CGI afirmó en 2014 no haber sido avisado de la compra a la UEFA de esos derechos televisivos y consideró que ese era motivo suficiente para pedir al Ejecutivo la destitución de los administradores de la RTP. El gobierno, que se había mostrado crítico a que el canal usase dineros públicos para emitir fútbol, ya aceptó como accionista único el cese propuesto por el CGI. El primer organismo en censurarla ha sido la Entidad Reguladora para la Comunicación Social, ERC, órgano responsable en Portugal de velar por la libertad de prensa, el derecho a la información y la independencia frente a los poderes políticos y económicos. La ERC respaldó a la RTP en el litigio y aseveró que el Consejo de Administración del canal no tenía el deber de comunicar al Consejo General Independiente la adquisición de los derechos de la Liga de los Campeones. TVI, que era el poseedor de los derechos de la Champions League hasta el 2014, acusó al canal público de supuestamente pagar un 40% más del precio de mercado y de realizar un negocio de dudosa rentabilidad. En resumen, esto quiere decir que aquí se vio por primera vez cómo actuó el CGI con independencia del gobierno, aunque la palabra final la tuvo el propio gobierno, porque es el accionista único. Recordemos que antes estas decisiones las tomaba el gobierno porque no había un organismo encargado de estas tareas administrativas.